Y alineó con esto el tema del cambio en la forma de vida, ¿no? Porque Diego Gaspar lleva años dedicándose a crecer su expertise en la parte de esa forma nueva de vivir, del tema de los co-living, ¿no? Porque estás en contacto de siempre con las comunidades tecnológicas, lo que ha estado comentando José Luis, y ves que hay un movimiento de gente que no necesariamente son de pronto freelancers o autónomos emprendedores que pueden decidir ser nómadas digitales y vivir en cualquier sitio, sino que las empresas están viendo la necesidad de también facilitar un poco este ecosistema y el talento que tienen, unirlo a una parte también de co-living, que la empresa también contribuya a eso, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, exacto. ¿Dónde está, a día 2023, dónde está esto del co-living, de la gente que está de pronto trabajando en una empresa en Alemania, pero el talento de allí resulta que quiere irse a Canarias a vivir porque tiene muy buena calidad de vida, puede hacer surf y está súper dispuesto a trabajar virtualmente y entregar todo su conocimiento tecnológico a la empresa, tal? Sí, exacto. Yo creo que la cuarentena o la pandemia nos hizo cambiar nuestra forma de vida y sobre todo poder teletrabajar, ¿no? Descubrimos eso. Antes de ello, pues existían los nómadas digitales y yo me podía poner el título de nómada digital. De hecho, hicimos nosotros un viaje, dos viajes por Latinoamérica, nos conocimos en Latinoamérica, en mi vivencia en Colombia, he vivido en diferentes sitios, siempre moviéndome. Pero claro, esos nómadas digitales era gente que podía permitírselo porque las empresas no permitían que tú trabajaras en remoto. Le llega la pandemia y hace un cambio bestial en nuestra forma de vida, ¿no? Algunos han quedado, otros no, como toda tecnología se adapta y otros no lo quieren, pues perfecto. Pero esto ha creado que un porcentaje de gente que trabaja en una empresa, porque el nómada digital normalmente tiene su agencia, tiene su proyecto, pues está en bolsa o tiene su libro, pero hay estos que trabajan en una empresa y están de 8 a 5 y media, tienen que estar de lunes a viernes, pim pam, pim pam. Algunos lunes a jueves, tienen 4 días de trabajo a la semana, pero otros 5, y sí o sí tienen que estar trabajando, necesitan una buena wifi, un buen sitio cómodo para trabajar y además su sitio para las calls, para tener su espacio reservado para esas calls. Entonces, eso es lo que hemos creado y al final yo estaba en ese momento, durante la pandemia, estaba trabajando para la Universidad de Mondragón en un proyecto también muy bonito que era SLAIN, es un grado de liderazgo, emprendimiento e innovación. Aquí en Madrid y en Barcelona se llama Team Labs. Tú también lo conoces y creo que los conocéis vosotros, y al final es generar una cooperativa y el grado es como administración y dirección de empresas, pero tienen que crear una cooperativa entre los 20 alumnos que son al final y se van al registro, lo hacen oficial y durante 4 años hacen el proceso con KPIs, con indicadores, es un grado oficial que está enfocado a esto y llamamos ya indicadores, cómo dar el feedback, todo lo que el cambio cultural dentro de las empresas. Y que si no facturan, no aprueban. No aprueban. Uno de esos indicadores son 2.500 euros el primer año y tú, por ejemplo, si somos nosotros 3, estamos dentro del equipo, tú llegas y yo no llego, estáis suspensos vosotros porque no hemos llegado todo el equipo. Entonces eso es interesante, ¿no? Tienen que hacer visitas a clientes, etc. De repente llega un amigo que tiene un hotel allí en Fuerteventura, me ofrece, puedes llevar un co-living. ¿Por qué? Porque durante la pandemia él no cierra el hotel ahí. El resto de los hoteles en Canarias cerraron y en el resto del mundo. Y él apostó por continuar abierto. Para Canarias es muy doloroso eso porque durante la temporada baja Baleares cierran, pero Canarias no, mantiene abierto. Okay. Y él dijo, bueno, apuesto por ello y se le llenó de gente, escapando muchísimo, sobre todo alemanes, y fueron para allá, ¿no? ¿Qué decidió? Dijo, bueno, pues voy a quitar 3 de las habitaciones y voy a montar un coworking y una cocina. Un hotel tradicional transformó parte. Exacto, porque normalmente los co-living, que ya llevaban algún tiempo, es en una pequeña villa, en un chalet, en una torre de 5, 6, 10 habitaciones. Tipo Big Brother, ¿no? Tipo una casa así. Y estos son 200 habitaciones y 25 de ellas dedicadas solo para el co-living. Okay. Claro, cuando descubro, y creo que es muy importante aquí, como José Luis menciona, son comunidades al final, y tiene que ver mucho con las cooperativas. Tiene que ver al final, la comunidad es una serie de personas que no solo, ¿por qué no se van a un Airbnb? Si les dejan su empresa trabajar en remoto, se pueden ir a un Airbnb. La diferencia que nosotros tenemos es que tenemos una comunidad, que se sienten involucrados en la comunidad, con una serie de valores, que es muy importante, que lo habéis mencionado, los valores al final de las comunidades, la misión, los valores, y esos valores, tú eres de una comunidad, eres de tu equipo de fútbol porque son tus valores, y son los valores de tu barrio, los valores
Y eso puede ser en una comunidad como la que tiene José Luis, una comunidad como la que tengo yo, y al final lo que haces es gestionar eso y sentirse parte y desarrollo. Entonces ya no solo es de poder trabajar en un espacio de oficina. El espacio físico, sino que... También el antes y después y cómo esa comunidad, cuando se van de la comunidad, del espacio donde están, cómo luego tienen que también estar conectados y esa comunidad sigue creciendo, ¿no? Y siguen con esos valores. Y creo que, por ejemplo, la apuesta muy grande que tuvo el hotel es poner una cocina, porque una cocina dentro de un hotel significa transformarse en un hostel. Y así se para atrás. Pero si es que si no pusieran la cocina, es donde se cena. Donde cenas es donde tú hablas de todo. La gente habla. Donde está pasando todo lo que es la comunidad. Después del trabajo es donde tú llegas a tu casa, tu familia, tu piso compartido, es donde estás hablando con la gente, es donde tú te generas y empiezas a generar. Y dentro de hay una metodología, y esta metodología, por ejemplo, nosotros los lunes, que es la de llamamos Family Meeting, hacemos un evento en donde hacemos esa cena y hablamos entre nosotros, y entonces nos damos feedback. Y la comunidad no hay que liderarla, se lidera ya sola, te lo estaba comentando José Luis. Entonces, eso es lo bonito. Nosotros intercambiamos, hacemos mastermind muy parecidos a los que hacéis vosotros, que es al final, pues coachearse entre la comunidad. Claro, todas estas dinámicas, que muchas estaban en Mondragón, la creación de cooperativas, esas nuevas cooperativas, se trasladan a una comunidad y digo, anda, si es lo mismo casi, pero se están llamando de otra manera, ¿no? Y creo que es muy importante y que el presente y el futuro está dentro de las comunidades, y las comunidades al final es algo que te vincula como tus valores dentro de unos valores que tienen que ver dentro de esa comunidad, y lo importante es generar y generar que haya interacción entre las personas y el networking. Es igual. ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor no estoy sacando rentabilidad de esto, no, pero estás creando una comunidad y la comunidad te va a salir muchísimas cosas detrás. O sea, va a crear networking, va a crear trabajos, hay un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo se ve también el desarrollo personal, ¿no? Como las personas que no lo veíamos en un principio se sienten agradecidas, se sienten vinculadas a otro tipo de personas que tienen algo de similitud en su forma de vida, y entonces eso es un desarrollo personal. Brutal. Y conexiones internacionales, que es algo increíble, ¿no? Y lo bonito además es que nos ha pasado muchos años, ¿no? Que hemos ido a Avilés, ¿no? ¿Dónde se llama? ¿Cómo se llama? A Salinas. A Salinas, que cogíamos ¿cuánta gente que había? 40 personas, 30, 40 personas en una casa, sí. Pues como lo de Fuerteventura, una casa enorme de surfers. Sí. Llegábamos allí y teníamos, pues eso, lo típico para divertirte, ir a la playa, barbacoa, pero luego había un momento que es... Va a hablar Monse una hora sobre el tema de nutrición y tal, y nos sentábamos todos a escucharla, ¿no? Y era lo bonito, ¿no? Que ese conocimiento son gente que dice, joder, habría que pagar para tomarse un café con ¿no? De lo que te va a contar, porque te va a aportar. Yo creo que las comunidades están creciendo muy rápido de forma digital, pero necesitan verse físicamente. Y también otra cosa de lo que ha dicho Diego, todo el mundo ahora quiere llevar a los pueblos, ¿no? Los programadores, etcétera, pero un programador no se va a ir allí si no tiene una comunidad con la que estar, ¿no? A la España vacía, que aislarse no va a irse. De hecho, yo se lo contaba a Diego, que yo estuve en Fuerteventura hace 10 años y me volví a los 6 meses, porque me di cuenta que me gustaba más la innovación que el surf, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que tú probablemente ahora me hubiera quedado más tiempo sabiendo que había colibris donde había gente que le gustaba el marketing online, el SEO, etcétera, ¿no? Y tienes más cosas en común con ellos, ¿no? Entonces sí es muy curioso, y creo que también todo esto del teletrabajo, la gente... yo siento que soy un poco avanzado con estos problemas porque he sido muy freestyle, ¿no? En el mundo del digital, pero la gente ahora está teletrabajando desde casa, pero un día dirá, jolí, se dará cuenta de que necesita tener personas al lado también, ¿no? Total. Y luego una cosa muy importante que a mí me parece genial cómo lo trabajas tú, Diego, que tú, digamos, te aseguras de que haya un contacto permanente con la comunidad local, con quien está allí ya. Sí, porque... Esto es bien importante. Y sí, yo siempre que he estado en Fuerteventura y tal, y bueno, cuando fuimos a Perú, Colombia, Ecuador, tal, siempre hay un contacto local, y ese contacto se prioriza absolutamente, ¿no? Que no llegue y diga, se meten unos hippies aquí en un círculo cerrado, están al lado de un pueblo y solo van a comprar agua y a comprar ya sea gasolina, no, sino que te integres, ¿no? A ver, somos parte, esto al final, trabajar en remoto, Airbnb, es parte de una gentrificación, y la gentrificación al final duele a los locales, ¿no? En alguna parte. Nosotros en la isla tenemos bastantes retos, que uno de los retos, por ejemplo, es que es el desierto, el agua, el uso del agua. No todo el mundo es consciente, sobre todo un turista a lo mejor se ducha 2 veces al día, y es que algo que de repente un
local dice que ¿por qué estás lavando el coche? Porque para él no entiende que el agua era una necesidad muy fuerte hace 40 años, una desalinadora cambia ese concepto. Otro tema es que es la puerta de Europa, una de las puertas de Europa de la inmigración. Entonces, eso es una realidad que no se ve, está oculta. Entonces, queremos también que cuando alguien viene a la isla se dé cuenta de que tiene esos retos, ¿no? Y un reto grandísimo es que están subiendo los precios a una velocidad grandísima. Se quejan ellos mismos, ¿no? Los remote workers dicen, es que hace un año era mucho más barato. Y entonces les dice, si te das cuenta que un local, un chaval de 20 años, de 18, que quiere independizarse, no puede hacerlo porque tú estás ocupando un espacio que es muchísimo más caro. Y con un salario potente de tecnología. Exacto, invitamos a estos players o, por ejemplo, los propios locales, los jóvenes locales, y eso ya era antes, para poder desarrollarse se tienen que ir a Las Palmas, a la universidad, o a Tenerife, o se vienen a la península, y eso es dentro de una familia es doloroso, aunque hay ayudas, es doloroso, es muy doloroso y no todo el mundo hace. Entonces, ¿por qué no pueden estos jóvenes, se les forma para poder teletrabajar para las empresas que existen en Europa, que lo que vienen los demás, pues que ellos puedan hacerlo? Entonces estamos intentando conectar, estamos haciendo hackatones ahora mismo, lo llamamos hackatones, pero es retos de las organizaciones locales, proponen y ponen el reto, y lo que hacemos es juntar a los jóvenes con los remote workers, y entre ellos que ideen y solucionen para ese reto local. Entonces, esto está haciendo que integramos entre ellos, ven la realidad, los locales ven la realidad de lo que es un teletrabajador, los teletrabajadores se dan cuenta de los retos que tiene la isla o del sitio donde están y dejan huella, porque tienen ese talento que pueden aportar para el espacio. Si no, volvemos a ser un Airbnb, si no, somos una burbuja de gente que se lo pasa muy bien y no hay una conexión con la realidad. Una de las cosas que hacemos con la comunidad, que nosotros es impacto social y relacionado con otras comunidades, porque si no son burbujas opacas que no entran entre ellos. Entonces no nos importa irnos con otros co-living, hablar y entre ellos que se conecten, que la realidad social y la realidad de otros espacios que existen en otros sitios. Entonces somos si no queremos hacer burbujas opacas, porque si no, eso somos parte de la gentrificación. No valdría. De hecho, además, una cosa muy bonita que vivimos Diego y yo con John fue que cuando estuvimos en Colombia, en un laboratorio de innovación, había una gente que vino de Estados Unidos a desarrollar unas herramientas para el campo, y de pronto llegaron allí y tenían que desarrollar las herramientas con material de madera y que costara menos de $25, ¿te acuerdas? Sí. O sea, y claro, estaban ahí los americanos rompiéndose la cabeza, porque claro, la limitación local es que no había dinero para hacer las herramientas, no había un presupuesto mayor. Bueno, tienes que hacer unas herramientas, acuérdate que sí, el taller ese de madera que tenían en el Lab One, en Bogotá, y tienes que adaptarte a la realidad local, ¿no? Hay un par de fotos que yo voy a pedir a Catalina a ver si hay posibilidad de ponerlas. Las dos imágenes de Diego, una de ellas está relacionada con el hotel que se reinventó gracias a la COVID, que salió en La Vanguardia. Bueno, pues este es un proyecto que Diego apoyó a que un hotel en medio del COVID lograra el 100% de ocupación. Enhorabuena por eso. Y luego, bueno, del otro proyecto, que es la co-living community del año, Sundance. Cata, es la siguiente imagen, no sé si la tienes ahí a mano. Realmente... Esto de aquí, cuéntanos un poco, Diego. Realmente fue el disparador, ¿no? Que Miguel, que es el dueño del hotel, bueno, su familia son los dueños del hotel y él es el director, o era el director en ese momento, apostó, como comentaba antes, por no cerrar el hotel. Entonces él me propuso llevar el co-living. Claro, la experiencia del co-living hay que empezarlo de cero. ¿Qué hicimos? Yo tengo experiencia en todo lo que es el marketing digital, en innovación también, en la parte puede ser de ventas también, pero en la experiencia de usuario yo no tenía ni idea. Y en hoteles no tenía ni idea tampoco de lo que era el Revenue Manager, de lo que era un PMS, que solo hacía las bases de datos de los hoteles. Yo no tenía ni idea de nada, pero de esa parte sí, de la primera parte sí. Entonces lo que hicimos es juntarnos con John Ormaeche, que es el que lleva San & Co. Bueno, ahora lo ha dejado, pero 7 años ha estado llevando San & Co., uno de los primeros co-living que existen en España y a nivel mundial. ¿Y por qué lo monta? Porque es un hostal que está en Javia, que durante el verano funciona, pero en el invierno no funciona. Entonces deciden en el invierno crear ese espacio, ¿no? Inspirándose un poco en los coworking.
y les funciona muy bien y entonces sabe cómo aplicar una metodología de generación de comunidades, que es todo lo que te explicaba de todos estos, por ejemplo, de cómo hacer los mastermind, el family dinner, los open hour talk, que es donde intercambiamos el que sabe SEO, el que sabe, por ejemplo, de Google Analytics, habla y así sabemos cuáles son las skills de cada uno. Bueno, pues toda esta metodología ideamos, nos juntamos durante 10 días en los que por las tardes hacíamos surf y por las mañanas estábamos trabajando en este proyecto, hicimos entrevistas, hicimos casi 200 entrevistas a posibles usuarios, diseñamos el Empathy Map, el Customer Journey desde el inicio de la awareness hasta la finalización de la parte de preventa, venta y cómo funcionaría cuando llegara y todo hasta la parte de que se va del hotel, el checkout y cómo luego en la postventa. Y todo esto implementado en un hotel, totalmente innovación. Sí, En ese momento Quinicefa total. no había hoteles, ahora ya hay y estamos siendo los primeros, también con un producto que ya se había testeado un poco y a mí me dieron un prototipo, un MVP ya casi por hacer y en donde he aprendido un montón, he aprendido cómo gestionar comunidades, he aprendido que nosotros, por ejemplo, si metes nuevas comunidades que ya están dentro de la comunidad, puede haber cómo unirlas entre ellas, porque es difícil, porque ya si viene una comunidad ya de por sí, unirla es difícil a la que está. Todo esto son aprendizajes continuos, haciendo mucho lean, pivotando, aprendiendo y la verdad es que hemos llegado al business to client muy fácilmente porque no era ni aplicando SEO, ni aplicando, no, al final nos íbamos a donde están nuestros clientes, que eran en todos los foros, en las comunidades, en los Slack, pues donde estaban preguntando, pues nosotros ahí pescábamos, que ha funcionado muy bien y el reto del primer año, el objetivo era 25, luego nos pusieron a 35 y cuando ha funcionado bien el business to client, pues nos hemos ido al business to business. ¿Y cuál es el business to business? Irnos a las comunidades y traer esas comunidades o empresas que quieren trabajar en remoto y llevar a 15 o 20 trabajadores a un espacio como es el nuestro. Eso te quería preguntar, o sea, cuando se plantea un proyecto así a gente de recursos humanos, ¿son más de mandar varios de la empresa más que enviar gente individual? Primero, la parte no es recursos humanos. Bueno, digo de recursos humanos, que tomen la decisión en la empresa, digamos. No es algo muy importante porque yo también en mi experiencia viví 7 años en Berlín, enfocado a Berlín, porque también los alemanes, y Berlín es una de las grandes ciudades donde están todas las startups, aunque también está creciendo mucho Hamburgo y también München, pero lo que está pasando allí es que yo lo primero que detecté es que quiénes son las startups que pueden venir o quiénes son los que pueden venir. Me di cuenta que eran startups, no las quiero mencionar como startups porque ya están consolidadas, han pasado el break-even, tienen entre 500 y 1000 trabajadores y han hecho un cambio organizacional. Ahora mismo lo que se llama People and Culture, porque People and Culture no solo es un título que cambio, sino que ya el usuario está en el centro, el cliente está en el centro, el empleado está en el centro, han hecho, por ejemplo, metodologías de Project Management, el User Center Design, todo eso está implementado. Está en la sangre, está en el ADN de la empresa, con lo cual ya ven estas propuestas como mucho más factibles. Exacto, y cuando ponen el empleado en el centro, y una de las cosas que tienen, y es un déficit de programadores, por ejemplo, muchos programadores y tema de marketing, todas estas empresas, los sueldos son enormes, son muy grandes, el doble que casi que aquí en España, y además les dan muchos beneficios. ¿Qué ha pasado ahora? Que muchos de ellos quieren cambiar e irse al teletrabajo total, pero para que no se les vaya, entonces les dan les permiten la opción de tener 3 meses al año, trabajar en remoto, fuera de Alemania, pero dentro de Europa. Para que el tema de visado y tal, digamos, entonces Madeira y Canarias hemos sido pioneros en esto porque estamos acogiendo a todas estas personas que están llegando. Okay. Son early adopters ellos, nosotros estamos innovando, estamos aprendiendo, estamos también adaptándonos con el cliente y es un momento que para mí me encanta porque es innovación pura, además en el turismo, que dentro de que cabe es algo que está un poquito, o sea, les cuesta la innovación, aunque España somos innovadores, sobre todo en Baleares, por ejemplo, la pulserita, todo esto viene de Baleares porque somos muy fuertes y es una industria muy fuerte, pero la innovación está siendo un producto bestial y estamos aprendiendo muchísimo. De hecho, ponen foco en nosotros. También una de las cosas que estoy viendo es que es algo tan nuevo que es fácil llegar y hacerse un hueco. Y ahora mismo todos los que están alrededor yo no los veo como competidores. Una de las cosas que me he ido es a todos los co-living, que son realmente co-living, no han puesto el título de co-living porque tienen un espacio, wifi, pueden trabajar los trabajadores y luego hacen esa comunidad. Y hay cocina. Y hay cocina. Sí, no, es muy importante la cocina. Y entonces, al final, todos estos, yo lo que he hecho con el Business to Business es decir, oye, voy a ir a buscar retiros.
queréis ser mis partners en vez de mis competidores, Claro. para que todo Canarias, yo poder ofrecer un brochure de todo Canarias. Y ahí está, ¿no? Bueno. Yo ahora mismo, ya sabes que doy mucha formación con los hoteles escuelas de Canarias, en Cansa. He dado el primer curso de 4 semanas, yo me lo imagino más con un máster más avanzado, ¿no? de más tiempo, pero cómo montar tu co-living. Con la experiencia que hemos tenido nosotros, primera semana, haz tu entrevistas, buyer persona, customer journey. Segunda semana, cómo definir el espacio, que es muy importante, cómo tiene que ser el espacio, las sillas, dónde va a estar el cartel, dónde vienen los que se van, los que se vienen, dónde está la información. Y luego la tercera, cómo crear la comunidad, que es muy importante generar esa comunidad. Los eventos, tiene que ser el mastermind, el family dinner, por qué tiene que ser y por qué de ahí detrás. No solo es que nos vamos a dar una vuelta, nos emborrachamos, que eso hace team building, no. Hay que hacer una confianza y generar confianza. Tiene que haber un porqué. Compromiso. Y la última, como en la última semana, cómo crear una estrategia de marketing online muy básica, sin SEO, no, irte a donde están, una lista de todos los foros donde están tus usuarios, ir a por ellos y buscarlos a ellos y decir ahí de una manera un poco como inbound marketing, ¿no? Ir a por los que están buscando, ¿no? Bueno, nos gusta tanto que vamos a repetir, pero poco, ¿no? Vamos a repetir. Bueno, si queréis entrar con Diego Gaspar, inremote.com, y bueno, lo encontráis en las redes sociales porque él además se publica mucho contenido relacionado con todo este tema. Y bueno, José Luis, los que quieran saber más del Lab y de unirse a un encuentro de superpioneros, ¿dónde tienen que ir? Pues todo aquella persona es muy sencillo, superpioneros.com, y ya en cuanto se registra cualquier persona ya entra en un mundo, una lavadora, ¿no? Sí, una lavadora de cosas ahí. Y luego por otro lado invito también a todo el mundo a entrar en bit2me.com para arrancar y aprender sobre todo el mundo cripto, con la mayor academia en español, y a partir de ahí ya poder abrirte esa cuenta. Yo a todo el mundo le digo, ahora la gente ha vuelto a creer en Bitcoin ahora cuando los bancos están mal, ¿no? Sí, pero todo el mundo lo que no debe hacer es perder el tiempo de experimentar, ¿no? ¿Sabes? No es volverse loco, sino empezar a entenderlo. Y en bit2me.com hay un montón de cosas, desde el aprender hasta ya tener el wallet, el intercambio, o las empresas hacen más cosas. Sí, eso toca charrear, no hace falta que metas tus ahorros en Bitcoin, ¿no? Coge tus 50 euritos y prueba, mándale dinero a un amigo, tal, no sé qué, pruébalo. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Estaríamos una hora más, pero se acaba el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Como sabéis, gente muy crack, cambiando el ecosistema empresarial español y Latinoamérica. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme. Chao, chao.